Señor Feijóo, buenos días. ¿Cómo valora lo que ha sucedido con el alcalde de Móstoles? Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, ha preguntado Marta Ita, preguntado y no contestado. Madre mía. ¿Decías, Losada, esto de quemarla en la plaza pública de los medios de comunicación? Totalmente. Serán los medios que lo recogen. Porque yo he recibido clases de periodismo en los últimos meses de todos los que decían es que estos señores no hablan de Salazar. 139 menciones, tratos e intervenciones sobre Salazar. 139 en este programa, ¿eh? Oye, ¿qué le ha pasado a los que nos dan clases del ABC del periodismo? ¿Quiénes tienen la razón de la verdad? ¿Quiénes han recorrido tanto el mundo que hoy ninguno de los periódicos que, en fin, nos dan clases de periodismo les ha cabido en portada? Que algunos de ellos hoy llevan, por supuesto, en portada Salazar, pero que cuando el escándalo afecta a Isabel Díaz Ayuso, oye, se les ha olvidado. ¿Qué ha pasado aquí? Ya sabes, lo hemos dicho muchas veces en este programa, hablar de Isabel Díaz Ayuso es una situación de alto riesgo, de peligro extremo, y hay medios que prefieren no hacerlo, eso es evidente. Después, lo de las lecciones de periodismo y lo de las lecciones de ética periodística, creo que lo hemos sufrido todos. Aquí se habla de los dos casos, se ha hablado de Salazar, yo me he hartado de hablar de Salazar en este programa, y ahora estamos hablando de un caso que yo creo hemos vuelto a hablar ahora mismo. Que yo creo, exactamente, yo creo que a la gravedad de lo que hemos conocido y estamos conociendo, que tendrá sus repercusiones penales, yo creo que hay que añadir la gravedad de la reacción del Partido Popular, que cada minuto que pasa se entierra más en un agujero más profundo. La comparecencia que acabamos de ver del alcalde, otra vez cuestionando directamente a la víctima, maldiciendo sobre la víctima, dudando de su calidad moral, presentándonos como la clásica aprovechada que lo que intenta es denunciar para arruinar a un hombre honesto. Que por qué graba, además, ¿no? Que por qué graba, claro. Una mujer que está sufriendo acoso por parte de su jefe, evidentemente graba para protegerse. Y segundo, las cosas, las pinceladas que nos están llegando de la rueda de prensa de Alfonso Serrano. O sea, empezamos con la amenaza Urbi et Orbi, cuidado con lo que decís, que aquí estamos yo y el Código Penal, y ahora estas cosas que como esta acabamos de... ¿Tú cómo ligas? Hombre, pues sinceramente yo creo que lo que demuestra es, uno, el nerviosismo, dos, la desorientación, y tres, vuelvo a lo mismo, el Partido Popular, 25 años después del caso Nevenka Fernández, no ha aprendido absolutamente nada. Creando el debate de medios de comunicación porque está siendo llamativa la obsesión y el cariño que nos han cogido algunos. Los mismos para los que no existíamos cuando el programa empezaba, ahora que el programa lidera, se ha convertido en el pararrayos político. Los mismos que no tienen espacio para tratar a Ayuso son los mismos que nos dan lecciones de periodismo a diario. Bueno, no les ha cabido el tema de el presunto acoso sexual. No les ha cabido el del retrovisor, el de Salazar, sí, pero este no les cabe en portada. Insisto, todos los que se conocen el ABC de la prensa, todos los que siempre tienen la razón, todos los que han visto tanto mundo, todos ellos hoy callan y piden explicaciones. Los presenta una de las miembros del Partido Popular contra el alcalde de Móstoles. Y cuando lo hace, vean ustedes la respuesta del PP. Se le acusa de estar trabajando para el Partido Socialista. Coacción, juzguen ustedes. Y ahora ya sí que te digo, con toda honestidad y con todo el trabajo, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti, pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema. Yo llevo pasando información al Partido Socialista. Tú de verdad tienes pruebas, tendrás las herramientas que te establecen los estatutos a hacer. Es decir, desde el primer momento has dicho que no querías denunciar. Y nosotros... Pero bueno, Ana, por favor, que yo te he dicho que no quería denunciar, no, la que me has dicho que eché un paso atrás y sí, la que me has dicho que ha hecho un paso atrás, vale, pues ya está, no podemos mantener la reunión, pues ya está, o sea, esto solamente se puede solucionar judicialmente y encima me dices que yo estoy pasando información al Partido Socialista, encima que yo estoy pasando información al Partido Socialista, o sea, ya hasta ahí podíamos llegar, es muy fuerte, ya hasta aquí, no os voy a permitir
permitir ya más victimización. Así se responde a quien presenta la denuncia. El expediente se resuelve sin escucharla. Se escucha al alcalde, pero no se le escucha a ella. Y atentos a la respuesta hoy del Partido Popular. El Partido Popular ha anunciado acciones legales contra ella, acciones legales contra quien acuse al partido y el movimiento de Alfonso Serrano. Preguntado si esto es acoso sexual, escuchen ustedes. Le pregunta al periodista qué hace esa cuestión. Oye, ¿y tú cómo ligas? Es que ella dice, si yo. Entonces usted le plantea eso. Eso no entra ya que un superior. ¿Tú cómo ligas? Pregunto. ¿Tú cómo ligas? Esto se lee así. Superior sobre inferior, alcalde sobre una de sus subordinadas, denuncia de acoso sexual. Alfonso Serrano cree que esto es ligar. Marta Ita, esa declaración está ahora mismo incendiando la política. Tengo que poner en duda que lo que realmente quiere es ayuda. El Partido Popular de Madrid ha atendido a la denunciante en sucesivas ocasiones y siempre actuando de buena fe, pero quiero dejar en este momento claros que ella ha actuado de mala fe. Y miren, si se confirman esas grabaciones, quiero trasladarles nuestro derecho a reservarnos cualquier tipo de acción por haber querido utilizarlo. Esta es la respuesta del Partido Popular. ¿Tú cómo ligas? Escuchen, de verdad pido lectura aquí. ¿Tú cómo ligas? Es que ella dice, si yo. Entonces usted le plantea eso. Eso no entra que un superior. ¿Tú cómo ligas? Audios en torno al escándalo de acoso sexual en el Partido Popular y a lo que el gobierno Ayuso hizo para presuntamente encubrirlo, porque lo que van a escuchar son las grabaciones de las reuniones. Se las adelantamos en exclusiva aquí. Se amenaza a la víctima con acusarla de filtrar al Partido Socialista en una denuncia que no existe, pero a la que a ella se le dice esto. Atentos. Y ahora ya sí que te digo, con toda honestidad y con todo el trabajo, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti, pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema. Yo llevo pasando información al Partido Socialista. El procedimiento interno del partido que establece nuestros estatutos y te llamarán de derechos y garantías. Les vamos a contar todo y les vamos a destapar los correos que la propia Comunidad de Madrid ha filtrado con el nombre, con el correo electrónico de la víctima y en los que, para sorpresa de quienes lo han filtrado, en la propia comunidad se reconoce que hay caso de acoso sexual. Buenos días, me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor para tratar la situación de presunto acoso sexual y o profesional padecida por la misma en Móstoles. Son muchas veces las que se ha puesto en contacto con ustedes pidiendo amparo debido a la situación que está sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores, sin que nos conste acción correctora. A esta hora el Partido Popular prepara respuesta. Marta Ita, Génova. Pues eso es, Javier, porque este escándalo ha sacudido al Partido Popular a nivel nacional. Argumentaban que habían investigado el caso, pero ahora hemos conocido que su Comité de Derechos y Garantías dio carpetazo al expediente, lo archivó sin ni siquiera hablar con la víctima o con los testigos que aportó en un documento de 20 páginas. Hoy, Alfonso Serrano, que participó en esas reuniones en las que se presionó a la concejal para que no denunciara, da una rueda de prensa aquí en Génova. Ahora les vamos a destapar los audios de lo que parece un intento de ocultación y huele a un intento de coacción. Lo que tenemos son las denuncias de acoso sexual primero y laboral después de una víctima en el Partido Popular. Escuchen lo que ocurre. Denuncia ante Isabel Díaz Ayuso. La reciben su número 2 y su número 3. 7 reuniones después, nada se ha hecho. Esto se archiva sin ni siquiera escucharla. Y los audios que van a escuchar son los audios de esas reuniones, en la que no solamente no se tramitan esas denuncias, se le dice que ella puede ser denunciada, que ella puede ser acusada
de filtrar al Partido Socialista. Escuchen. Y ahora ya sí que te digo, con toda honestidad y con todo el trabajo, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti, pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema. Yo llevo pasando información al Partido Socialista. Tú de verdad tienes pruebas, tienes que hacer, tendrás las herramientas que te establecen los estatutos a hacer. Es decir, desde el primer momento has dicho que no querías denunciar. Y nosotros... Pero bueno, Ana, por favor, que yo te he dicho que no quería denunciar, no, la que me has dicho que eche un paso atrás y sí, la que me has dicho que ha hecho un paso atrás, vale, pues ya está, no podemos mantener la reunión, pues ya está, o sea, esto solamente se puede solucionar judicialmente y encima me dices que yo estoy pasando información al Partido Socialista, encima que yo estoy pasando información al Partido Socialista, o sea, ya hasta ahí podíamos llegar, es muy fuerte, ya hasta aquí, no os voy a permitir ya más victimización. La víctima es señalada y acusada. Quien acusa es la número 3 del Partido Popular. Es Ana Millán. A esas reuniones acude también el número 2 de Ayuso, que reconoce que recuerda lo que le dijeron, pero no lo que dijo. La reunión continúa y en esa reunión se escuchan cosas como esta, lo que les estamos destapando hoy en exclusiva. Pero yo creo que la información... Del tema que estamos hablando es un tema, y ahora ya sí que te lo dejo claro, porque claro, que escapa a las competencias del partido, porque es un tema estrictamente municipal, en el que nosotros... Como organización no tenéis ningún protocolo ni actuación. ¿Cómo que no tenéis? De nada más. Hombre, yo creo que hay 6 comunicados, aparte de 2 reuniones presenciales aquí. No han pasado 7 meses, no se me ha ofrecido ni asesoramiento jurídico, ni psicológico. Entonces... Hola, buenas tardes. Señor López, hay una acusación a la víctima de filtrar datos al Partido Socialista. ¿A usted le consta? Por supuesto que no, falso. Pero escúchame, Javier, porque esto es muy importante. Acabo de escuchar la reacción de hoy del Partido Popular. Creo que el Partido Popular de Madrid acaba de cometer un error histórico. Histórico es histórico. No están midiendo bien. Mira, es el método habitual. Cuando hay un escándalo con la pareja de la señora Ayuso, amenazan a jueces y a periodistas y van a por el fiscal general. Cuando hay un escándalo con las residencias de Madrid, amenazan a las víctimas y van contra las víctimas. Y ahora que acabamos de conocer un escandalazo donde están todos pringados desde Ayuso para abajo, todos amenazan también con querellas a todos los demás. No están midiendo bien. Se acaban de equivocar muy gravemente, porque no es cualquier caso. Móstoles es una ciudad muy importante, la segunda ciudad más grande de Madrid, para quien no lo sepa. Y en Móstoles ha habido una denuncia sostenida durante 2-3 años, por lo que estamos sabiendo, donde la señora Millán, por cierto, imputada por casos de corrupción, y el señor Serrano han estado diciéndole a la víctima que no denuncie y reconociendo en conversaciones privadas que era un caso de acoso sexual. Y nos han dicho luego que es que tenía mucha ambición a una persona que colocaron de número 2, que pretendía ser teniente de alcalde. ¡Oh, qué locura! Que un número 2 pretenda ser teniente de alcalde. Y ellos mismos están reconociendo que hubo un acoso sexual cuando no fue correspondido el alcalde en sus pretensiones. Lo han contado ellos. Y ahora hemos conocido que el protocolo del PP incluye A, enviar a 2 sicarios para que le convenzan de que no denuncie. B, mandar a alguien a borrar los correos de la persona que denuncia en su servidor. A borrar los correos de la persona que denuncia. Esto es la mafia más sofisticada que te puedes imaginar. Y ahora ya encima hacer público los datos de la víctima que denuncia. Pero, de verdad, pero estamos locos. Pero el Partido Popular se ha vuelto loco. No se da cuenta de que el alcalde de Móstoles tiene que dimitir hoy mismo, una rueda de prensa que tiene ahora, y después todos los demás salir a pedir perdón, y ya no sé cuántas dimisiones. O sea, la señora Ayuso, que ha recibido los correos, ella ha mandado a la señora Millán, imputada por corrupción, y al señor Serrano, que se paseaba por los platós de televisión hablando de otros casos, a decirle que no denuncie. A decirle que no denunciara para no perjudicar a su padre. ¿De verdad? Eso es lo que... Y a borrar los correos de la que denuncia. Y a luego hacer público quién es la persona que está denunciando. ¿Ese es el protocolo que vamos a aplicar en estos casos? Por cierto, no acepto ni una lección de equidistancia, ¿eh? Ni una es ni una, ¿eh?
Porque yo he visto en el Partido Socialista cómo han dimitido al día siguiente de conocer un informe, una información periodística. Una información periodística. Se han ido de sus cargos públicos, orgánicos, han abandonado sus trabajos, sus salarios y se han ido a su casa al día siguiente de ver una denuncia. Todavía hoy siguen llenando las horas de televisión, las tertulias, un caso de gente, y no ha habido solo uno, más de uno, que han dimitido al día siguiente de conocer una información periodística y se han ido a su caso. Por lo tanto, de verdad, ¿pero de qué estamos hablando? Señor López. Mafia sofisticada. Señor López, acabamos de escuchar al Partido Popular amenazar con acciones legales a quien denuncia este acoso sexual. Acabamos de escuchar a Serrano, escúchele decir esto, escuche. Sí. Que esto no es un caso de acoso sexual. Nunca ha existido acoso sexual. El concepto acoso sexual es algo que se incorpora por primera vez por parte del abogado en el último mail. Ella siempre alegó conflicto laboral, a preguntas mías, quiero recordar, negó expresamente que hubiese acoso o abuso sexual. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tapado absolutamente nada. Por una vendetta política en el seno de un grupo municipal, hay quienes pretenden utilizar a la presidenta de la comunidad para decir que no defiende a las mujeres. Porque esto, repito, no es un caso de abuso sexual y la presidenta no tiene absolutamente nada que ver. Óscar López, hay amenaza de denuncia, no hay, dice el Partido Popular, acoso sexual y Ayuso no ha tapado nada. Lo acabo de decir, es que es gravísimo, método habitual. Que sale un escándalo de la pareja de la señora Ayuso, a por el fiscal y a por los periodistas. ¿Qué pasa lo que pasa con las residencias de Madrid? A por las víctimas de las residencias, a insultarles y a perseguirles. ¿Que ahora resulta que conocemos lo que ha pasado con el alcalde de Móstoles? A todo aquel que se atreva a denunciar lo que ha pasado. Y lo que ha pasado no lo digo yo, lo dice el señor Serrano, él mismo en reuniones donde dice y describe, no tengo la literalidad, pero vayan ustedes al País, un caso de acoso sexual de una persona a la que se la persigue en el momento que no corresponde, entiendo, los deseos del alcalde. Lo dice él y lo dicen ellos, varios de ellos. Por tanto, un caso que está encima de la mesa varios tiempos, donde además la presidenta de la Comunidad de Madrid no recibió a la persona que estaba denunciando para escuchar sus argumentos, no. Mandó al señor Serrano y a la señora Millán, imputada por corrupción, a que atendieran a quien estaba denunciando. Con quien sí se reunió la alcaldesa fue con el alcalde, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue con el alcalde de Móstoles. A él sí, a él le recibió. O sea, recibió a la víctima, no a quien estaba denunciando. De verdad, no tiene salida y acaban de cometer un error histórico. El PP se ha pensado que todo el monte es orégano y que lo van a resolver todo denunciando a quien tiene el valor de denunciar. Y esto se acabó. Esta impunidad se acabó en Madrid. Nosotros vamos a estar siempre con las víctimas de residencias y vamos a estar denunciando la corrupción y los chanchullos de la señora Ayuso y vamos a estar también con cualquier víctima de un caso de abuso sexual como es este. Por lo tanto, se acabó esa impunidad. Se han creído que todo el monte es orégano, se han creído que lo van a resolver todo denunciando, amenazando. Y no es verdad. No tienen escapatoria porque el caso es sostenido en el tiempo, hay documentación, hay conversaciones, hay presiones a la persona, no tienen salida, no tienen escapatoria y comete un error histórico, insisto. Hoy tenía que estar dimitiendo el alcalde de Móstoles o le tenían que estar cesando, pidiendo su cese y desde luego tenían que estar dando explicaciones. Desde luego, la instructora del expediente tiene varios casos por corrupción, la señora Millán. Está para dar ejemplo, para ir a decirle a una persona que no denuncie. Hoy no tiene salida, no tiene escapatoria y el PP ha cometido un error histórico. Hoy estamos destapando los audios de esas reuniones y se lo voy a preguntar explícitamente porque en esas reuniones se amenaza a esta mujer con denunciarla por pasarle información al Partido Socialista. Escuche, porque este es el contenido que hoy destapa Mañaneros. Y ahora ya sí que te digo, con toda honestidad y con todo el trabajo, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti, pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema. Yo llevo pasando información al Partido Socialista. Tú de verdad tienes pruebas, tendrás las herramientas que te establecen los estatutos a hacer. Es decir, desde el primer momento has dicho que no querías denunciar. Y nosotros, pero bueno, Ana, por favor,
que yo te he dicho que no quería denunciar, no, la que me has dicho que eché un paso atrás y sí, la que me has dicho que ha hecho un paso atrás, vale, pues ya está, no podemos mantener la reunión, pues ya está. O sea, esto solamente se puede solucionar judicialmente y encima me dices que yo estoy pasando información al Partido Socialista, encima que yo estoy pasando información al Partido Socialista, o sea, ya hasta ahí podíamos llegar. Es muy fuerte, ya hasta aquí. No os voy a permitir ya más victimización. Óscar López, permítame que se lo pregunte así de crudo. ¿A ustedes les pasó información esta víctima? ¿Lo que el Partido Popular dice es cierto? Por supuesto que no, Javier. Yo me he enterado como todo el mundo ayer leyendo el periódico El País. Eso es así. Es más, creo que este tema lleva años. Años lleva sustanciándose dentro del PP sin que nadie supiéramos nada. Quedamos todos sorprendidos ayer cuando vimos el periódico El País. Ha sido verdaderamente sorprendente. Pero insisto, han cometido un error muy grave. No hay escapatoria. Y desde luego es infame. Esta campaña, lo decía muy bien la persona que estaba hablando, no sé quién es porque lo oía de lejos, esta victimización de la señora Ayuso, no. La víctima no es Ayuso. La víctima es la persona que ha sido acosada. Y la víctima no es Ayuso tampoco en el caso de la residencia, son los familiares de las víctimas. Y la víctima no es un pobre ciudadano español ejemplar al que le persigue Hacienda, no es verdad. Las víctimas son los madrileños a los que le está chuleando sus impuestos, porque no está colaborando. Esas son las víctimas. Entonces se acabó esa campaña de victimización. No, es al revés. El gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, persigue a las víctimas, ataca a las víctimas, da igual que sean por casos como este o la violencia de género. Esa es la realidad de Madrid, la cruda realidad de Madrid. Y yo, desde luego, estas amenazas todo el día permanentes, de querellas, de denuncias del Partido Popular, miren, aquí algunos no nos vamos a callar y vamos a denunciar lo que está pasando en esta comunidad, que es infame. Insisto, creo que era la rueda de prensa del alcalde de Móstoles ahora. Espero que esté anunciando su dimisión, porque si no estarán cometiendo un error histórico. Secretario Juárez Valdés, abogado de la víctima, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Lo primero, ¿cómo está ella? ¿Cómo está la víctima? Bueno, pues ella está machacada porque desde el primer momento su intención fue que esto no trascendiera. A ella, como se puede oír en los audios, se la amenaza con esta situación que está viviendo ahora mismo, precisamente. La señora Millán le traslada perlas del estilo de vas a denunciar de verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre, coaccionándola moralmente de manera directa. Ella valora en su día toda esta serie de situaciones y la tormenta mediática en la que se podría ver inmersa por una denuncia de este tipo, y lo que decide es, ante la falta total de apoyo y respaldo por su partido, lo que decide es inmediatamente apartarse del partido, renuncia a su acta como concejal y renuncia a su militancia en el Partido Popular y se vuelve a su trabajo, porque ella no necesita para nada un carguito político para poder vivir. Ella es una profesional de primer nivel y no necesita para nada este tipo de trabajos en política. Acaba de escuchar al secretario general del Partido Popular diciendo que se reservan acciones legales contra ella, contra usted, que les van a demandar. Bueno, la reacción del PP en su día fue lamentable y ahora amenazando a la víctima para intentar callarla es absolutamente repugnante y repulsiva. A la víctima, llegado este momento y con el proceso de difamación de la misma en el que se han metido en una especie de huida hacia adelante que no acabo de entender por parte del PP, mi patrocinada va a presentar la semana que viene una denuncia, efectivamente, en los términos que ya determinaremos en el despacho y de la que tendrán cumplida noticia, en relación tanto con la cuestión relativa al acoso, primero de tipo acercamiento sexual no consentido y segundo de tipo laboral, y además por la cuestión de la revelación de sus correos electrónicos que han sido trasladados a la opinión pública sin anonimizar
e incluyendo la totalidad de sus datos, entendiendo que con una actuación presuntamente delictiva que tendrán que estudiar los tribunales de justicia. Abogado, ustedes van a denunciar por acoso, primero sexual, luego laboral, y acoso por filtración. Ayer era el equipo de Isabel Díaz Ayuso el que hacía esto. Abogado, ¿van ustedes a investigar qué ha pasado con los correos de ella? Los correos que ella remite al partido han desaparecido, se han borrado. Bueno, sí, eso es una pieza que ya está, que es lo único que ha denunciado mi clienta en su día, que es que alguien se ha metido en su buzón corporativo de la cuenta de Madrid.org, de la Comunidad de Madrid, que tiene habilitada, que tenía habilitada en su momento, mejor dicho, y han hecho desaparecer todos los correos electrónicos que tenía en la misma. Eso está conociendo ahora mismo la Audiencia Provincial en recurso de apelación y veremos cómo se sustancia esa causa. Pero eso es un procedimiento que ya está abierto, porque ya se denunció en su día. Pues le agradezco de verdad que haya estado aquí con... Pues ante un caso de acoso, vosotros no tenéis ninguna responsabilidad de actuar, ¿verdad? Como partido no tenemos ninguna. ¿Dónde está el caso de acoso? ¿Dónde está el caso de acoso? Se le dice. Vamos a destaparles más audios. Los tenemos hoy en exclusiva aquí. Pero lo que tenemos ahora mismo, ¿qué es? Yo creo que estamos ante el caso más grave de los últimos años de un presunto acoso sexual. No por el testimonio de la víctima, porque todos son igual de graves e importantes, sino por la reacción del agresor y de los cómplices. Aquí tenemos a un Partido Popular que cuando una víctima se acerca a denunciar a un compañero por acoso sexual y laboral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ignora. Manda a sus dos cómplices, a sus dos, número 2 y número 3, al señor Alfonso Serrano y a la señora Ana Millán. Estos se reúnen en una primera ocasión con la víctima. La mandan irse calladita con su marido a casa. Le dicen que cómo va a ir a quejarse sin proponer una solución. Es decir, tenemos a los número 2 y 3 del Partido Popular de la señora Ayuso, los más altos mandos, ignorando a una víctima, diciendo que es mejor que se calle y que el Partido Popular no va a hacer nada por ella. Mientras tanto, tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid ignorando y no yendo a una cita en la que la víctima, incluso llegando a ir acompañada por su letrado, vuelve a ser ignorada y vuelve a ser humillada. Creo que tenemos un caso muy grave donde tiene que haber dimisiones, porque hay una víctima que se ha dejado completamente sola, que ha sido ignorada, que ha sido humillada y que además a día de hoy, en estas últimas horas, se está filtrando su nombre, sus apellidos y una información que espero y que sé que la está filtrando el Partido Popular, pero que tendrá que dar explicaciones porque están poniendo a una víctima de acoso sexual en la palestra. Produce mucha vergüenza que en pleno 2026 la respuesta que un partido político puede dar al sufrimiento de una mujer, ¿no? A una mujer que además que se atreve a ponerlo en conocimiento de su partido, sea esta, ¿no? Yo creo que tiene que haber una reacción, desde luego, muchísimo más dura. Creo que tanto Serrano como Ana Millán han quedado muy retratados, que el problema es muy grave y que tienen que hoy al menos tienen que dar respuesta. El partido está dando dos respuestas. La primera, la del aparato de Ayuso, que ha filtrado el nombre y los datos personales de la víctima, con correos electrónicos en los que pretendía decir esto solo es acoso laboral, no ha habido acoso sexual. Pero esa filtración reconoce que hay acoso sexual. Esto es lo que dice uno de esos correos filtrado por el equipo de Ayuso. Buenos días, me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor de... para tratar la situación de presunto acoso sexual y o profesional padecida por la misma en Móstoles. Son muchas veces las que se ha puesto en contacto con ustedes pidiendo amparo debido a la situación que está sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores, sin que nos conste acción correctora. Ahora mismo se señala al equipo de Ayuso, pero se pregunta al equipo de Feijóo, porque de momento no se ha desautorizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid ni a su aparato. De hecho, acabamos de preguntar a Feijóo. Señor Feijóo, buenos días. ¿Cómo valora lo que ha sucedido con el alcalde de Móstoles? Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, ha preguntado Marta Ita, preguntado y no contestado.
Madre mía. Que pretenden presentarla como una denunciadora en serie, como si hubiera denunciado otros casos antes, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con esta denuncia, es absolutamente reprobable. Y el argumento de mi amigo Alberto Núñez Feijóo de que se investigó y se cerró el expediente cae por su propio peso. Él hizo Derecho, igual que yo, en Santiago de Compostela, que es una gran facultad de Derecho, y ahí nos enseñaron una cosa, que es que los expedientes, sobre todo los expedientes de investigación, no se pueden cerrar sin dar audiencia a todas las partes y sin que puedan contradecirse las versiones. Y ahora sabemos que ese supuesto expediente solo dio audiencia al alcalde, no recogió la versión de la víctima y con eso se cerró. Entonces, si el argumento es, se investigó, hubo un expediente y se cerró, ese argumento es mentira. Hay novedades en torno al temporal. Se acaba de hallar un cadáver en la zona en la que se buscaba la mujer. Vamos a ir enseguida hacia allí, pero quiero lectura final aquí. Santa Olaya, Marisol. Yo creo que es la misma forma de operar del caso Nevenka, pero creo que ya no es la sociedad que miraba a otro lado y aceptaba que una mujer tuviese que dejar su puesto de trabajo. Creo que el PP sigue operando igual, lo estamos viendo con la señora Ayuso, con el señor Serrano y con la imputada Ana Millán, pero creo que la sociedad no vamos a permitir que operen igual. Creo que hoy no debe dimitir el alcalde de Móstoles, creo que debe dimitir el alcalde de Móstoles, el señor Serrano y la señora Ana Millán. Creo que deben dimitir porque además el nerviosismo que estamos viendo en Alfonso Serrano en esta rueda de prensa, creo que si hablamos en términos jurídicos, se dice técnicamente que está completamente acojonado. Está acojonado porque van a salir audios suyos donde desacreditan a la víctima, donde, jurídicamente hablando, donde humillan a la víctima. Creo que esto es lo que le pasa al señor Serrano. Por eso el no recuerdo, pero ¿os acordáis de aquellos vaciles del no me consta del presidente? ¿Os acordáis de Alberto Núñez Feijóo diciendo que Moncloa sabía todo lo de Paco Salazar y que tenía que dimitir el mismísimo presidente, incluso hasta Barack Obama? Es que esto es lo que les pasa al Partido Popular. Llevan meses con un falso feminismo que ni son ni se les creen y hoy están demostrando que las mujeres les dan igual, que solo les importan las víctimas cuando el agresor o es de otro país o es de izquierdas, que les importen de una puñetera vez y que echen a sus acosadores de su partido. Telegráfico aquí que nos movemos, hay novedades en el tren. Aunque no se puede obligar a una mujer a llegar a los juzgados con estos temas, porque no tiene por qué obligárselo, ni ha sufrido más porque vayas a los tribunales, el caso acaba de dar un viraje importante, porque una vez que se judicializa, o sea, lo que el PP está manteniendo puede ponerse en cuestión. Y aparte es que lo que dicen ellos no casa absolutamente con los datos que tenemos, porque si no, ¿por qué Alfonso Serrano habría dicho esto de te ha tirado los tejos, tú le has dado calabazas, no ha pasado nada más? Tenemos todo esto abierto, pero insisto que ahora mismo la urgencia, la última hora, nos reclama en el temporal. Esta manera de comprobar la veracidad de lo mismo, el Comité de Derechos y Garantías decidió archivarlo. Bien. ¿Qué tal? Es decir, si no... ¿Qué tal, Javier Carrera? Señor Serrano, dos cuestiones para intentar aclarar sobre lo que ya se ha comentado aquí. En primer lugar, decía usted que no ha habido acoso sexual, aunque al mismo tiempo ha reconocido ese email, el último, en el que se dice esa frase por parte del abogado de una presunta agresión sexual. Me gustaría preguntarle a ustedes qué hicieron cuando recibieron ese último email, si ustedes decidieron obviar esa parte, si ustedes investigaron esa última parte, esa última comunicación, insisto, ese último email que hicieron justo después de recibir ese email. Y en segundo lugar, ya lo ha aclarado más o menos usted, pero en torno a esos emails que se hicieron llegar desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del PP a diversos medios en los que había los datos personales, hoy el ministro y líder de los socialistas madrileños preguntaba quién envió esos emails porque cree que puede haber un posible delito. No sé si usted cree que puede haber un delito en esa cuestión. Y ya una última más general, si me permite. No sé si se ha planteado usted la dimisión como le está pidiendo la oposición. Gracias. Es la primera vez que me preguntan eso. Termino por la última. No. Y con las otras dos, mire, que repito, me podría remitir en ambas a lo que ya le acabo de comentar a su compañera, ¿no? Pero por reforzarlo un poco. Le repito, no hay contradicción. Nosotros lo que abordamos desde el primer momento, desde febrero del 24, es un caso que más allá del conflicto de las relaciones personales, políticas o profesionales entre dos concejales, lo que se nos traslada es un problema de discriminación o de conflicto laboral.
Y con esa idea hemos trabajado. Y cuando en octubre nos llega un correo del abogado, en el que se verbaliza ese supuesto acoso, abuso sexual, al mismo tiempo se está trasladando a la Dirección Nacional. Por eso ya nosotros no hacemos nada, porque hay una denuncia presentada ante la Dirección Nacional, que es el competente por el tamaño del municipio de Móstoles. Y en cuanto a lo de la filtración de los datos, me remito a lo que he dicho anteriormente. Es decir, yo creo que ahí es el propio medio el que pone sobre la pista. Es decir, oye, más allá de que en uno de los correos pues se ha quedado con el intento, con el ejercicio de transparencia. Fíjese, o sea, la Comunidad de Madrid presenta los correos que no tiene nada que ocultar. Y en otros casos, como el del fiscal general del Estado por el que ha sido condenado, lo que vimos fue borrador de WhatsApp, borrador de correos electrónicos, del fiscal general del Estado, de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete. Cuando el Partido Socialista tiene que ocultar algo, bien que borra WhatsApps y bien que borra correos electrónicos. En nuestro caso, como digo, lo que hace la comunidad es un ejercicio de transparencia y muestra todas las comunicaciones que ha habido con esta señora. Sí, venga. Buenos días. Cree usted que no hay caso de acoso sexual, pero el abogado ha anunciado ahora. El abogado ha anunciado que la concejal sí que va a denunciar al alcalde por acoso sexual. Quería saber cómo cambia ahora esta situación dentro del Partido Popular de Madrid y ante una denuncia, ya parece que va a ser formal, de acoso sexual, ¿qué va a hacer el Partido Popular de Madrid si va a reabrir alguna investigación sobre el alcalde de Móstoles y su actitud en la ayuntamiento para esta concejal? Sí, mire, vuelvo un poco a lo que también le decía a su compañera Ángela, ¿no? Que al final que nosotros no somos la izquierda. Y nosotros al final, evidentemente, desde el máximo respeto, porque miren, el drama de la violencia de género y del acoso y la abuso es muy grave. Por desgracia, ha ocurrido, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y todos tenemos que luchar contra ello. Pero precisamente por lo grave que es, tenemos que ser muy escrupulosos con todos los casos cuando se presentan. Y muy respetuosos con todas las partes. Como digo, no somos la izquierda. Nosotros no damos verosimilitud sin más. Y mi responsabilidad para ser justo como secretario general o los órganos del partido, como digo, es tratarlo en ese sentido. Por eso digo que yo, en el caso de que, oye, si ahora existe una denuncia como tal, oiga, pues adelante. A lo mejor es lo que tenía que haberse hecho hace un año y pico. Y lo he dicho ayer y lo digo hoy. Si a mí me viene alguien con un caso documentado, con pruebas, una afiliada, alguien del partido, soy yo incluso el que la acompaña a poner la denuncia. Y eso yo creo que es importante. Ahora, lo que no se nos puede pedir a los partidos políticos, porque no se le pide a un juez en un Estado de Derecho, en un sistema democrático como es el nuestro, es que por el hecho de que alguien venga con una denuncia sin más, tomemos decisiones o condenemos absolutamente a alguien, ¿no? Y como digo, y en el caso de abrir un procedimiento, si efectivamente existe esa denuncia, como digo, se va a presentar esa denuncia, pues oye, pues adelante, máximo respeto a la justicia. Yo supongo que ahí cada uno obrará en consecuencia. Hola, sí. Sí. Ahora. Disculpa. Mira, usted dice que no se habla de acoso, hasta el último... De acoso sexual. De acoso sexual, sí, pero el 22 de marzo sí se habla de acoso, de todo tipo de acosos, y ella pide que se active Entonces, el 22 de marzo, sí. Un email que envía a la presidenta. Léamelo, por favor, sí. Sí, el 20... espera. Que es importante leerlo. A fecha de hoy no he recibido respuesta para abordar la problemática. Ante la ausencia de propuesta de solución por vuestra parte, al menos por el momento y la situación de indefensión en la que me encuentro, solicito que se valore la apertura del protocolo general de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso. O sea, siga leyendo. De acuerdo al 9 de mayo del 17, el Consejo de Gobierno por el que se aprueba expresa y formalmente el acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid. Siga. No me salte cosas. No me salte cosas, siga siempre. Léalo entero. Sí, por eso, es que es importante. Por el que se aprueba el Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de acoso. Otra vez. Bien, sí. En el trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, y no se activen estrategias de intervención en esa situación. Bien, claro. ¿Por qué no se activa? Pero escúcheme, estamos hablando de una concejala de un municipio y usted me está hablando de un protocolo de actuación de la Comunidad de Madrid para sus trabajadores. ¿Qué tiene que ver? No. Léaselo bien. Hay que leerse bien las cosas. Ese es un protocolo en la mesa de negociación, entiendo que será con los sindicatos, de los trabajadores de la Comunidad de Madrid y sus organismos públicos dependientes.
Por lo tanto, vuelvo a lo que le he dicho antes. Se pretende un caso que afecta... Mire, yo puedo entender, se puede cuestionar, oye, es legítimo, estamos en un Estado de Derecho, se puede cuestionar, yo defiendo la actuación del Partido Popular de Madrid y del Partido Popular a nivel nacional, pero yo entiendo que haya quien cuestione nuestra actitud, yo puedo entenderlo. Pero lo que le repito es que esto es una cuestión de un grupo municipal, de una concejala, de un conflicto que puede tener con un alcalde y que nos atañe a nosotros como partido. ¿Vale? Que se debería buscarnos a nosotros. Pero lo que pretenden algunos es involucrar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, con correos a un gabinete que lo que hace es trasladar los correos al partido, porque es un tema que no afecta. Y eso lo que prueba es que lo que se busca es vincular precisamente a la presidenta, utilizando como recurso un acuerdo sectorial que afecta a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, de la administración de la Comunidad de Madrid. Evidentemente luego habrá, igual que hay protocolos o habrá tal, en los ayuntamientos o en otro tipo de instituciones, ¿no? Digo, ustedes en el país pues tienen su propia normativa. Ustedes no se rigen por la normativa del ABC o de la Sexta, tienen su propia normativa. Pues eso es lo que se refiere a ese artículo. Y por tanto, lo que hace es tratar de vincularlo. Repito, en lo que tiene que ver en sus conversaciones con nosotros, y se lo reitero, más allá, como digo, de un conflicto laboral, de que se pueda sentir discriminada por los motivos que fuera, que yo ahí no entro, de lo que aquí hay quien ha tratado de montar una película, es que aquí de lo que se trataba era de ocultar o de tapar un presunto caso de abuso o de acoso sexual. Así ha empezado esto ayer. Y es lo suficientemente grave como para que algunos ahora nos busquen vericuetos para tratar de reducirlo. Y lo que estamos diciendo es que hasta donde nosotros sabemos, incluso a día de hoy, no hay ningún argumento ni ninguna prueba que sostenga esa acusación. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en nuestra mano. Vale, déjame hacerle dos preguntas. Venga, vas. Usted, en una de las transcripciones que se han publicado, sí, también se publicaron ayer, habla con ella de que él le tiró los tejos. O sea, que ella dice que él le tiró ella dice, sí, yo... Entonces usted le plantea eso. Eso no entra ya que un superior... ¿Tú cómo ligas? Pregunto. No sé, pregunto. Sí, claro, vamos a ver, es que estamos hablando de un tema. Sí. No, vamos a ver, y la segunda pregunta. Sí, vamos a las dos. Vale. ¿Y por qué usted dice, también en esa transcripción, por qué le dice que si denuncia la van a destrozar? O sea, ¿Eso lo digo yo? Sí. Nadie destroza a nadie por una pequeña disputa laboral. Pues no, esa pues ni la recuerdo, vuelvo a lo de antes, mire. Es que no es lo mismo, me está poniendo unas palabras a mí, me está haciendo una pregunta sobre unas preguntas. Usted. Eso viene literalmente. Ya, pero bueno, pero vamos a ser un poquito rigurosos. Sí. O sea, usted me está atacando un entrecomillado y le pregunto, no digo, no estoy seguro si lo he dicho yo. Y ya usted no sabe si lo he dicho yo o lo ha dicho Millán. Si lo tiene usted ahí, yo no tengo los entrecomillados. Déjame que lo... Bueno, vale, vaya mirándolo. Eso porque igualmente usted es el superior de Millán, bien. Que estaba en esa reunión. Sí, estaban los dos. No hay problema. Va a destrozar la si no hay problema al respecto. Mire, le reitero lo de antes que he dicho con los entrecomillados.